También también ha liderado o está liderando el Centro de Estudios Fluviales Hidroambientales del Litoral. Él también ha colaborado mucho con el Departamento de Geología de Estados Unidos, con la Oficina de Aguas Superficiales. Y en general, Ricardo también ha desarrollado muchas investigaciones. Tiene, entiendo, 7 tesistas de doctorado y también algunos de postdoctorado. Y también ha desarrollado muchos proyectos en la región. Muchas publicaciones, sobre todo por el tema de, digamos, de cómo extraer también información de transporte de segmentos de las mediciones con ASP. Entonces, nada, tenemos 2 brillantes presentaciones. Vamos a hacerlas una tras otra. Por favor, escriban sus preguntas en el chat, que luego al final de las 2 presentaciones vamos a tener las preguntas para cada uno de ellos. Me escriben, por favor, si la pregunta es para Carlos Marcelo o para Ricardo, para ir ordenándolos. Y como les decía, al final de las preguntas tenemos a Anita Heredia, que nos va a presentar el manual traducido del ASP. Nada más, sin más preámbulo, Carlos, por favor, te doy el pase. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias, Jorge, por la presentación. Es un compromiso ahora de quedar bien con toda semejante presentación que hiciste. Otra vez, simplemente es mostrar mi alegría por esta iniciativa de TELA. Creemos que es muy necesario y por eso se la impulsa de la región. Y gracias a Kevin. Many thanks, Kevin, for your support, for your continued support. Y muchas gracias, Kevin, por su continuo apoyo a la región. ¿Me escuchan y pueden ver la presentación? Perfecto. Si la puedes poner en modo presentación, mejor. Un segundo, por favor. Claro que sí. Sí, disculpen. Ahora sí. Perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias nuevamente. Bueno, acá están mis datos, solamente por si alguien necesita contactarnos. También está en la página de TELA todos nuestros contactos. Lo que voy a presentar ahora es una síntesis de lo trabajado en los últimos años por un grupo mucho más extenso, por nuestro querido grupo de trabajo. En realidad, sobre esta temática que voy a presentar ahora, estuvieron trabajando los ya doctores que han terminado su doctorado, que están ordenados por orden alfabético. También estudiantes de posgrado que están haciendo su trabajo para lograr su título, estudiantes de grado, y con colegas de otras instituciones académicas y de investigación, no solo en Argentina, sino en otros países como en Uruguay, Chile, Perú, Estados Unidos y Canadá. Así que bueno, lo que voy a hacer ahora es, voy a sintetizar trabajos que hemos hecho como grupo y no es una presentación personal. Para introducirlo, les quiero decir cuál es mi lugar en el mundo. Córdoba, Argentina. Está en la región central del país, está marcada, voy a poner el puntero para que, no sé si para que lo vean. Este es Córdoba, una provincia argentina, está ubicada en esta zona, donde ustedes verán que ya se identifican unas sierras, las sierras de Córdoba. A la derecha es un lugar muy bonito que suelo ir cuando necesito distraerme, que es el río San José en San Clemente, para que ustedes vean cómo es el tipo de relieve que tenemos en la región. En la primera parte, en esta presentación con Ricardo decidimos, y con Jorge también, en focalizarnos en el río de montaña, que es nuestro hábitat natural, y quizá eso ustedes puedan sentir empatía, aquellos que trabajan en un lugar similar, para ver cómo se pueden aplicar estas mismas tecnologías y metodologías en sus regiones. Después Ricardo se va a focalizar en Grandes Ríos, que es su hábitat natural. Bueno, entonces, este es Córdoba, la zona de estudio. ¿Y qué características tienen nuestros ríos? Bueno, este es un río, Arroyo San Antonio, le llamamos nosotros, es un río que durante el verano nosotros tenemos un clima templado con estación seca, o sea que todas nuestras lluvias están concentradas en un periodo de menos de 5 meses durante el verano, y cuando tenemos esas lluvias intensas, lo que termina pasando es que el río o el arroyo, que tiene muy poquitos centímetros de agua, se convierte en más de 7 metros. Es la misma foto tomada en el mismo lugar, con unos pocos minutos de diferencia. Entonces, ese es el tipo de características de nuestros ríos.
que tienen crecidas repentinas con una alta variabilidad espacial y temporal de los procesos. O sea, hay mucha variación en el tiempo, o sea, no podemos hablar de valores medios diarios como algo indicativo de lo que sucede, porque todo cambia en cuestión de minutos, y también debido a la presencia de la sierra, nuestras lluvias son muy intensas y localizadas y afectan a solo una región y pueden no estar afectando a otras. Este es otro ejemplo, este es el río, bueno, perdón, está ahí indicado como Arroyo Chorrillo, en realidad este es el río que llega al embalse Río Tercero, el río Santa Rosa, para que ustedes vean una crecida repentina, filmada en menos de 10 minutos, ya alcanzó casi su nivel 2,5 metros de crecida. Entonces este es el tipo de ríos que tenemos nosotros. Ahora rápidamente voy a mostrar. Bueno, a la derecha es otra crecida en otro río, bueno, y a la izquierda, bueno, no se activó ahora, es una crecida repentina donde llega un frente de crecidas, ¿no? Toda esta información la pueden descargar de los sitios web, de las redes sociales. Entonces son crecidas repentinas que vienen con muy poca anticipación, con grande variabilidad en el tiempo, y entonces para eso es una medición que se que realizamos esa medición, creo que perdimos de nuestra vida con el sufrimiento. Pero este tipo de problemáticas que tenemos cuando queremos medir no podemos estar marcados y una crecida extraordinaria, una crecida habitual. Entonces, bueno, ante esta necesidad y este tipo de comportamiento en nuestros ríos, en nuestro grupo de trabajo, tratamos de realizar avances en nuevos desarrollos científicos y tecnológicos que nos permitan medir en estos sistemas fluviales. También, una vez que están los desarrollos científicos y tecnológicos, ver cómo podemos evaluarlos en campo. Y después, como decía Jorge, estamos convencidos con la frase que decimos EPA. Nosotros decimos, hay una frase en Argentina que cuando uno se asombra por algo, uno dice EPA, y EPA estamos convencidos que quiere decir es por ahí. Incorporación de la comunidad en la hidrometría. Nosotros necesitamos, en procesos que tienen alta variabilidad espacial y temporal, sumar a la comunidad en el monitoreo de estos sistemas fluviales. Entonces, esta es la síntesis de lo que vamos a trabajar hoy. Vamos a empezar con nuevo desarrollo científico y tecnológico, y en ese ámbito nosotros hemos trabajado en 2 líneas, obviamente con personas, como dije, con muchas personas, con instituciones de distintos países. Hemos trabajado en técnicas hidroacústicas y en técnicas de velocimetría por imágenes digitales. Nos vamos a focalizar al principio con técnicas hidroacústicas, que si bien han tenido un desarrollo de casi más de 30 años, estas técnicas hidroacústicas, las primeras técnicas hidroacústicas aparecen en la década del 80, pero empiezan a ser utilizadas en ríos en la década del 90. Si bien han avanzado estas técnicas, todavía hay áreas que requieren más investigación y en las que estamos trabajando en nuestro grupo. No quiere decir que son todas las áreas que requieren investigación, pero son las que estamos trabajando nosotros, que es determinar cuánto tiempo hay que medir con unos perfiladores de corriente acústico Doppler cuando están estacionarios, y cuándo necesitamos que los perfiladores de corriente estén estacionarios. Cuando tenemos, por ejemplo, ríos en algunos casos con río con hielo, sobre todo en áreas de montaña en Norteamérica, o puede ser en algunos lugares del sur del continente nuestro, pero también en lugares donde la cantidad de sedimento en movimiento sea tan grande que no podamos tener referencia del fondo y a su vez no tengamos una buena señal de GPS, entonces nuestros aparatos tienen que estar quietos. Entonces, pero ¿cuánto hay que muestrear teniendo los aparatos quietos? Y después, algo que siempre nos quita el sueño es, una vez que nosotros damos los datos de caudal medidos, cuánta incertidumbre tienen. Entonces, pero necesitamos metodologías sencillas para que eso sea fácil de estimar. Bueno, en esas 2 líneas de trabajo estamos desarrollando. Con respecto a las mediciones estacionarias con ADCP, mediciones estacionarias se vienen haciendo desde hace muchísimos años con los tradicionales correntímetros convencionales, donde dividíamos al ancho del río en fajas y íbamos monitoreando las velocidades medias y las áreas de cada faja, y finalmente lo que se hacía es estimaba el caudal. Si bien hubo cambios radicales en la instrumentación disponible, hay velocímetros Doppler, perfiladores Doppler para realizar mediciones, no tenemos que realizar mediciones puntuales con el correntímetro, pero se sigue usando la misma metodología que hace 30 años, o sea, seguimos usando más de 30 años, o sea, aparecieron nuevos equipos en los últimos 30 años, pero se sigue usando la metodología tradicional en cuánto hay que medir, y cuánto hay que medir es en cuánto tiempo. Por ejemplo, en Argentina usamos 30 segundos, pero en otros países del mundo se usan 40 segundos,
pero se definen a priori, fijos, sin tener en cuenta qué tipo de ríos tenemos, con qué velocidades, con qué profundidades, con cuánta turbulencia, con cuántos procesos de baja frecuencia. Bueno, todo eso nosotros creemos que deben ser tenidos en cuenta para definir cuánto tiempo necesitamos estar estacionarios con nuestros instrumentos, ya sean velocímetros Doppler o perfiladores Doppler en cada localización, para poder tener una buena descripción de cada faja del río o del arroyo o del canal, y finalmente tener una buena estimación de caudal. Hemos publicado todos los desarrollos que hemos hecho en esa línea, están basados en publicaciones científicas. La primera es cuando empezamos a decir, bueno, cómo se pueden medir turbulencia con velocímetro acústico Doppler, y después todas estas publicaciones están cargadas en la página de Tela, por si alguien las quiere ver. Obviamente tienen mucho para aportar sobre estos humildes aportes, ustedes van a tener mucho para aportar. Lo primero era cómo medir turbulencia con velocímetro acústico Doppler, y después ya empezamos a decir, bueno, una vez que entendemos la turbulencia, ¿por qué no empezamos a pensar que esos 40 segundos, 30 segundos no es algo fijo, sino que debería haber una dinámica para estimar ese tiempo? Bueno, este es un paper publicado también hace muy poquito, en el año 2021, si no recuerdo mal, pero está a disposición. Y bueno, ¿y qué estamos haciendo nosotros ahora en este momento? Bueno, todo esto que estamos avanzando, todavía le quedan definir cuestiones como para pulir más el tiempo de medición, y para eso tenemos que incorporar mucha información. Kevin Over, esta filmina está en inglés porque la tomé de una presentación de Kevin, donde estamos trabajando con él y estamos usando datos de distintas partes del mundo. Abajo están todas las asociaciones de distintos lugares del mundo que nos están mandando información para que nosotros validemos nuestros datos. Son datos de mediciones muy largas en cada punto, de forma tal que podamos definir el tiempo óptimo. Entonces estamos trabajando en eso en este momento, para actualizar cuánto tiempo hay que estar estacionario en cada lugar para medir, ya sea con velocímetros Doppler o con perfiladores Doppler. Y también otro avance que se está realizando es que una de las empresas fabricadoras, una de las empresas a cargo de la fabricación del instrumental, está incorporando esto en el firmware y en el software que tienen para vender el instrumental, de forma tal que uno esté midiéndole un punto y la medición se detenga automáticamente una vez que cumple ciertos requisitos que uno define como umbrales de incertidumbre que desea. Para eso estamos hablando con los fabricantes, estamos trabajando con ellos, y ellos están incorporando este tipo de programa, pero para eso necesitan chequear más todavía, por eso estamos haciendo con distintas partes del mundo. Así que bueno, esto es un poco cómo se está avanzando en las mediciones estacionarias. En cuanto a la incertidumbre, o sea, una vez que reportamos un caudal de 40 metros cúbicos por segundo, por ejemplo, bueno, ¿cuál es la incertidumbre de ese valor? ¿Y cuáles son las principales fuentes de incertidumbre? Porque podemos tener una incertidumbre de 2-3%, pero puede llegar hasta 10-15%. Entonces, y saber cuál es la principal fuente de incertidumbre es fundamental para mejorar nuestras mediciones. Nosotros creemos que como grupo debemos, entre todos los países y todos los que medimos en los ríos, debemos estar tratando de mejorar nuestras mediciones, adaptándola a nuestros ríos y tratando de ver cuál es la principal fuente de incertidumbre. Bueno, este es un paper que salió publicado este año, 2023, del grupo de trabajo también junto con la gente del USGS, donde se trabaja sobre eso. Y en síntesis, lo que termina haciendo esta metodología es que nosotros podamos definir cuál es la principal fuente de incertidumbre en las mediciones con ADCP desde plataformas móviles. En este caso, el ejercicio anterior era quedarnos quietos en cada vertical. En este caso nos estamos moviendo con el ADCP a lo largo del río, ida y vuelta, haciendo un muestreo del río. Y lo que vimos acá como síntesis, para no cansarlos, es que cuando el aparato, cuando uno mide y hace estos cruces, tiene zona no medida en la parte superior porque el instrumento está sumergido, en el fondo porque hay rebote de las señales, en las márgenes porque hay zonas no medidas que no llegamos con los botes a las márgenes. Entonces, uno necesita extrapolar eso. También puede haber pérdida de señales porque hay incorporación de aire mientras vamos cruzando. Bueno, varias cuestiones cómo es el seguimiento del fondo. Son todas cuestiones que nos pueden agregar o quitar incertidumbre. Bueno, lo que nosotros rápidamente, dos cosas les podemos mencionar es que cuando la profundidad es baja, que es muy habitual en nuestros ríos de montaña, con muy baja profundidad, como el instrumento está sumergido arriba y abajo pierde una porción
por rebote de la señal acústica, hay una zona no medida importante. Y esa zona no medida importante hace que tenemos que ser muy precisos en definir cuánto es la sumergencia del instrumento. O sea, no podemos poner el instrumento a cualquier profundidad y decir, bueno, estimo que son 5 centímetros. ¿Por qué? Porque esa incertidumbre en la sumergencia se traslada directamente a la incertidumbre del caudal. Quizá en ríos como el Paraná, con 20 metros de profundidad, si ponemos 1 centímetro o 2 centímetros más abajo el instrumento, eso no tiene un impacto fuerte, pero en lugares donde tenemos 30, 40 centímetros de profundidad, cuando hacemos mediciones con ADSP es fundamental. Y una cosa en el otro sentido, cuando los caudales son grandes, ustedes vieron esa imagen de la ADSP cruzando el río, puede haber incorporación de aire en algún momento y hace que se pierdan algunos datos. Entonces, esas muestras perdidas, los errores de esas muestras perdidas son muy importantes cuando los caudales son altos. Entonces, también empezar a pensar que nuestras mediciones debemos focalizarnos en distintas cosas a medida que estamos muestreando distintos tipos de flujo, incluso en el mismo sistema fluvial. En cuanto a la técnica de velocimetría por imágenes digitales, ahí lo que podemos decir es que se hicieron muchos avances en el grupo, estamos muy felices porque no solo se generó un grupo, sino que ahora ese grupo ya es autónomo, ya las personas que se formaron en el grupo ya generaron un grupo muy robusto y están generando sus propios recursos humanos. Una de las técnicas de velocimetría por imágenes digitales es la velocimetría por imágenes de partículas a gran escala, que es el SPIB, donde mediante el seguimiento de trazadores en la superficie libre nosotros podemos estimar cuánto es el caudal que está escurriendo en un río a partir de una imagen digital. Esto también está basado, lo que se hizo desde el grupo de trabajo es desarrollar un software que permite hacer este tipo de análisis de las señales de velocidad. Está publicado y disponible para que todo. Y básicamente todo esto se focaliza en que podemos estimar desplazamiento de la superficie libre, o sea, velocidades medias de la superficie libre, a partir de seguimientos de patrones en la superficie libre. Y entonces, bueno, ahí se ven los resultados, estamos siguiendo los patrones y se pueden hacer estimaciones de campos de velocidades, y usando River también podemos hacer estimaciones del caudal. Y ahí lo que se puede hacer es algo que es imposible hacer con otra técnica. En un río que está cambiando en 5 minutos su caudal, podemos tener cómo va cambiando acá a la derecha abajo, podemos ver cómo está cambiando el caudal con el tiempo, que sería imposible con cualquiera de las otras técnicas que nos requieren o cruces o estar parado un cierto tiempo. Entonces, cuando nosotros estamos muestreando distintos cruces o distintas verticales, nos encontramos con un río diferente. En cambio, acá uno va, con las imágenes digitales, va teniendo campos de velocidad a medida que va avanzando la crecida. Entonces, este tipo de información es fundamental. Ahora, una vez que tenemos las técnicas como el SPIB implementadas, las mejoras en los instrumentos acústicos, ¿cómo sabemos cómo funciona esto? Y bueno, lo que hemos implementado, algo que nos da mucha satisfacción, que se llaman regatas de medición. No la hemos implementado por primera vez en Latinoamérica, pero o sea, se han implementado en otros lugares del mundo y nosotros estamos trabajando fuerte en toda la región para implementarlas también en Latinoamérica. Esto se ha desarrollado originalmente en Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Croacia y Francia, y después lo hemos llevado a la región nuestra, y se llama regatas porque se usaban los barquitos de ADSP. Entonces son muchos barquitos que están midiendo en el mismo lugar, el mismo caudal, y en el mismo tiempo. Entonces es muy interesante ver cómo la dinámica que tiene esto, todas las organizaciones midiendo en el mismo lugar al mismo tiempo con distinto instrumental. Y tienen 4 objetivos fundamentales. Uno es fortalecer vínculos interinstitucionales, capacitar personal, verificar que los instrumentos funcionen bien, que son los que están marcados en rojo y los que nosotros hacemos foco en Latinoamérica. Y después está el cuarto, que todavía creemos que en Latinoamérica no está, dadas las condiciones, que es evaluar empíricamente incertidumbre a partir de que toda la gente mide en el mismo lugar al mismo tiempo, y se puede estimar incertidumbre porque los caudales no van a ser todos iguales. Lo que pasa es que para implementar el número 4 tenemos que tener gente muy formada, midiendo en el mismo lugar, y todavía creemos que estamos en la etapa de formación de recursos humanos en Latinoamérica. Y bueno, lo que primero hacemos, como no estamos focalizados en el 4 no se les dice nada a la gente llega, empieza a medir y se estima incertidumbre. Nosotros, como estamos en la parte de formación, primero tradujimos del inglés al español todas las normas de buen uso de ADSP, y después lo que hacemos, realizamos mediciones que pueden ser en pequeños ríos, grandes ríos, canales de riego. Bueno, acá está todo el grupo para que ustedes vean la dinámica que nosotros vamos obteniendo así. Y hemos hecho mediciones en caudales en Santa Fe con más de 1000 metros cúbicos por segundo,
en pequeños ríos entre 10 y 1 metro cúbico por segundo y en canales de riego también. Cada sistema tiene distinta dinámica. Y bueno, este es un resultado de uno de los ríos, es una veces que nos visitó Kevin Over a Córdoba, hicimos una regata, con todo este instrumental, ustedes ven perfiladores de corriente de distintas organizaciones, tienen distinto instrumental, velocímetros también, distintas instituciones, y el SPIB que se está desarrollando en Córdoba. Entonces, bueno, ustedes ven a la derecha un gráfico donde muestra todos los resultados. Se ve muy buen acuerdo, es fundamental que se chequeen. Y solamente hay un punto que está en el límite superior, pero ese punto que está en el límite superior no es un problema del personal que participó, sino que ese instrumental que se trajo en ese momento para hacer las mediciones a Córdoba es un instrumental que se usa en grandes ríos. Entonces se quería explorar cuál es el límite inferior. Pero miren el buen acuerdo que hay entre todas las instituciones. Entonces, una vez que validamos esto, estamos muy confiados que cualquier institución podía medir un río y después contrastar los datos que serían comparables. Y una vez que tuvimos esa experiencia con caudales líquidos, empezamos también con caudales sólidos. Ana Heredia está haciendo su tesis de doctorado, ya está lista, y evalúa cuánto es el transporte de caudal sólido o de transporte de sedimento. Hay una regata acá, todos esos barquitos están midiendo movimiento del fondo para ver cuál es el transporte de fondo también. Y a su vez, cuando hicimos transporte de sedimento, empezamos a trabajar con un grupo de calidad de agua y también nos pareció fundamental agregar la calidad de agua a la cantidad de agua. Y estamos haciendo regatas de calidad de agua, que hemos publicado también un artículo, es sumamente interesante y es meterse en un ámbito totalmente que es fundamental que se haga, que sean validación de técnica, contraste de técnica, calibraciones conjuntas, bueno, para que los datos que mide una sonda de calidad de agua o un laboratorio de calidad de agua sea comparable con otras. Así que, bueno, todo eso lo hemos hecho. Y finalmente, el último punto, que sería incorporar la comunidad en hidrometría, estamos convencidos de que es por ahí, y va en el eslogan, no solo nosotros, porque nosotros somos un humilde grupo de Latinoamérica, sino a nivel mundial. Este es el anuncio de las Naciones Unidas este año por la celebración del Día Mundial del Agua. Hicieron esto, sean el cambio que ustedes quieren ver en el mundo con un colibrí. O sea, está indicando que todos debemos ser el cambio que queremos ver y para eso tiene que participar toda la comunidad. Es la fábula del colibrí, que en realidad ese pequeño gotitas de agua que llevamos en nuestros picos, nosotros, nuestros pequeños esfuerzos que hacemos, como comunidad, como cada integrante de la comunidad puede apagar grandes incendios, como él lo trata de la fábula del colibrí. Así que, y eso no lo hemos propuesto nosotros desde acá, sino que a nivel mundial los más de 190 países de las Naciones Unidas están trabajando en esta línea. Y nosotros estamos convencidos que la ciencia ciudadana es la forma de darle participación a la comunidad, no solo en los desarrollos científicos y tecnológicos que hacen falta para mejorar, para hacer las transformaciones que necesitamos, sino también en el diseño de políticas públicas. Entonces la comunidad participa en la ciencia y la tecnología, participa en las políticas públicas, y finalmente cuando ellos hayan participado en todo eso, las acciones que van a tomar van a ser mucho más eficientes. No es traerle algo que ellos no conocían, ellos han sido parte de todo el proceso, y estamos convencidos que la ciencia ciudadana es lo que le permite a ellos ser parte de todo esto. Y acá hay esto también no es algo que hicimos nosotros. PNUD está dando ahora, en este momento, hoy jueves 6, está dando en Perú, está iniciando el proceso de fortalecimiento de la ciencia ciudadana en Perú. Y el eslogan que tiene PNUD es Ciencia Ciudadana para Políticas Ambientales. Te sumás otra vez en la misma línea. EPA, es por ahí. Y bueno, acá en Argentina, desde octubre del año pasado, también con el apoyo del PNUD, pero llevado a cabo por el Ministerio de Ciencia y Tecnología a nivel nacional, se largó el Proyecto Nacional de Ciencia Ciudadana, donde hay más de 100 proyectos de ciencia ciudadana a nivel nacional. Y bueno, uno de esos proyectos relacionados a lo que le estamos mostrando se llama Cazadores de Crecida. Cualquier persona, mediante el uso de cualquier dispositivo que registre imágenes digitales, puede hacer una filmación de un curso de agua y puede ser usado para, ese resultado puede ser fundamental para un estudio científico. Uno de los datos más complejos que tenemos nosotros en área de montaña es saber cuál es la velocidad de escurrimiento durante una crecida, porque en función de eso se van a diseñar puentes. Si nosotros sobreestimamos la velocidad, en la mismo caudal va a pasar con mucho menos tirante y los puentes van a quedar subestimados. Hay muchísimas cosas que una persona puede hacer una contribución notable. Y bueno, esto hemos hecho un paper que hemos publicado junto con gente de Nueva Zelanda y Francia sobre cuáles fueron nuestras experiencias. Y acá en Córdoba proponemos 3 formas de hacer ciencia ciudadana para medir caudales en río. Con una grabación espontánea, con una grabación preferencial y estaciones fijas. La grabación espontánea es cualquiera de ustedes pasa por el lado de un río. Acá nosotros es una zona turística, hay muchos turistas visitándonos. Viene una crecida, les llama la atención, filman un video
lo suben a una red social y a partir de esa red social, procesando el video, nosotros podemos estimar caudal. Obviamente la calidad de ese video no va a ser tan buena porque la persona no sabía para qué era ese video. Después está grabación preferencial, que es entrenar a personas que son defensa civil, bomberos, policías, que llegan al lugar y ellos sí están entrenados, entonces pueden grabar un video de mejor calidad. Y acá hay un ejemplo de Río Ceballos en Córdoba, donde hace poco hubo una creciente que ha tenido muchas víctimas fatales. Entonces están todos entrenados, defensa civil y bomberos, para grabar videos para ser estimados para calcular caudal. Y finalmente cámaras de fija, que son estaciones fijas. Esta está puesta en el centro cívico donde está la Casa de Gobierno en Córdoba, donde se está filmando constantemente lo que pasa en el río. Obviamente la calidad de la información va creciendo desde que voy de forma espontánea preferencial a estaciones fijas, pero la cantidad de información disminuye. O sea, hay mucha más información espontánea, menos preferencial, y hay unas pocas estaciones fijas, que en Córdoba hay 4 y se están sumando 4 más. Así que bueno, esperamos que lo que quisimos sintetizar es lo que venimos avanzando como grupo en nuevos desarrollos científicos y tecnológicos, en cómo evaluar esos desarrollos que se realizan y cómo incorporar a la comunidad en la hidrometría. Así que espero que le haya resultado interesante y después que cuando ustedes lo dispongan o cuando ustedes lo decidan quedamos a disposición para las preguntas. Así que muchas gracias, disculpen si me he excedido en algunos minutos. No, muchas gracias, Carlos Marcelo. Muy, muy interesante todas las experiencias que nos cuentas sobre las técnicas de medición y hidrométricas y también el trabajo, como tú mencionas, tiene que ser para los tomadores de decisiones y también incorporando la ciencia ciudadana y como lo mostraste, o sea, a veces no se necesita tener todos los equipos sofisticados para realizar una medición adecuada. Creo que eso nos ha mostrado por muchos años ya ciencia ciudadana y que todos podemos ser parte del monitoreo ambiental. Nada, muchas gracias. Entonces dejamos ahí algunas preguntas, pero le damos pase más bien a Ricardo para que podamos seguir con el webinar y luego regresamos a las preguntas, Carlos. Muchas gracias. Ricardo, por favor. Disculpa, Ricardo, yo no te escucho, no sé si es algo puntual. Sí, el audio, No, Ricardo. acá tampoco lo escuchamos. Está muteado, Ricardo. Tiene razón, ahí sí. Bueno, ahí va bien. Bueno, gracias. Perfecto. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias, Marcelo, por la presentación, muy linda. Bueno, es un gusto para mí también participar de este grupo. Yo creo que va a ser muy provechoso para todos, especialmente para la comunidad experimental de Latinoamérica, ¿no? Más allá de alguna cuestión idiomática, sino también porque, bueno, acá en Latinoamérica tenemos sistemas fluviales particulares, que se diferencian de por ahí los presentes en Estados Unidos o Europa. Entonces cada sistema tiene su particularidad y el intercambio que va a generar este grupo, yo creo que en ese sentido va a ser muy positivo. Bueno, en mi presentación me voy a focalizar un poco más al ambiente en el cual uno se encuentra inmerso. Estoy en la ciudad de Santa Fe, en la cercanía del Gran Río Paraná. Y primeramente decidí hacer una presentación. Voy a hacer una pequeña, que Marcelo ya algo adelantó, una pequeña reseña histórica de cómo fue evolucionando los equipamientos para medir caudales líquidos, pero sobre todo a esa reseña después voy a plantear una analogía con las utilizadas para cuantificar transporte de sedimentos, siempre en este tipo de ambientes de llanura en el cual estoy inmerso. Bueno, en primer lugar, y un poco ya lo adelantó Marcelo, si uno va para atrás, tenemos que ya desde fines de la década del siglo XIX se empezaron a implementar los famosos correntómetros, que son medidores mecánicos de la velocidad del flujo con mediciones puntuales,
en distintos puntos de una sección transversal. Durante casi 100 años esto fue avanzando en cuanto al diseño, en cuanto al tipo de correntómetro, pero el principio físico siempre fue el mismo, ¿no? Luego, a partir, como dijo Marcelo hoy, a partir de 1980, de la década del 80, aparecieron los instrumentos acústicos, la hidroacústica, que es la aplicación de la acústica para la medición del flujo, y estos instrumentos, por supuesto, han revolucionado de alguna manera la medición de caudales líquidos en distintos sistemas, como hoy mostró Marcelo, en sistemas de montañas, en sistemas más pequeños y en sistemas más grandes, como los grandes ríos que tenemos aquí en Latinoamérica, ¿no? Porque ha disminuido los costos, ha aumentado la precisión, ha aumentado la resolución espacial que han tenido. Entonces eso fue un gran avance, ¿no es cierto?, para la comunidad. Y luego sí, a partir del año 2000, se produjeron grandes cambios en cuanto al avance siempre utilizando la hidroacústica, pero en cuanto ya avance en el sentido de la aparición de nuevos equipamientos, aparecieron nuevos fabricantes, aparecieron instrumentos más específicos para cada tipo de cauce que uno quiera relevar, ya sea por vadeo, ya sea instrumentos acústicos que se instalan en forma fija o aquellos que se utilizan desde una embarcación en movimiento. Esto, por supuesto, este avance en esta tecnología acústica, y acá voy a poner un ejemplo de lo que ha pasado en Estados Unidos, esto es una gentileza de Kevin Orr, pero esto un poco se cumple en todos los países del mundo, algunos en mayor proporción que otros, por tal vez una cuestión económica también, porque estos instrumentos tienen sus costos. Pero fíjense que en Estados Unidos a fines de la década del 90, las estaciones hidrométricas medían casi en un 90% con instrumentos mecánicos, que son los correntómetros, y es como eso fue modificándose y reemplazándose por instrumentos acústicos. Actualmente, yo creo que, bueno, ahí está hasta el año 2016, pero actualmente más del 90% de las estaciones hidrométricas ya poseen y ya miden con instrumentos acústicos. Entonces, el reemplazo fue muy importante en cuanto a este sentido para la medición de caudales líquidos. Bueno, por supuesto, y hoy Marcelo mencionó algunas publicaciones científicas. El USGS ha también realizado diferentes manuales, ¿no es cierto?, que explican la mejor forma de hacer mediciones con estos instrumentos. Está el manual que, bueno, que ahora, posterior a esta presentación, lo haremos presentar como producto de esta iniciativa TELA. Y, por supuesto, se han desarrollado software, se han desarrollado, bueno, diferentes cuestiones que facilitan la aplicación de esta tecnología, facilitan el postprocesamiento y aumentan la resolución para medir esta variable. Entonces, esto es un poco una breve reseña de cómo fue evolucionando y cómo es el estado actual de la medición de caudales líquidos, de qué pasamos desde los correntómetros hasta ahora los instrumentos acústicos. Bueno, esto me pareció interesante mencionarlo, para ahora sí plantear una especie de analogía de qué es lo que ha pasado y qué es lo que está pasando para cuantificar otra de las variables de interés que tenemos, que es el transporte de sedimentos. Me voy a concentrar en el transporte de sedimentos, en ríos de llanura, y vamos a hablar sobre el transporte de suspensión. Va a quedar para otra charla, y hay mucho para hablar en cuanto al transporte que se realiza por fondo de los cauces. Bueno, todos ya saben un poco la importancia de cuantificar los sedimentos, a pesar de que cuando uno empieza a buscar qué estaciones hidrométricas primero si realizan una cuantificación de transporte de sedimentos, y la otra cuestión es si realizan una buena cuantificación del transporte de sedimentos. Y cuando uno hace esa comparación, el transporte de sedimentos siempre es mucho menor, ¿no es cierto?, en cuanto a las estaciones que lo realizan con respecto, o cuando se lo compara con los caudales líquidos, ¿no? Bueno, y
siempre, bueno, es importante también mencionar por qué es tan importante el transporte de sedimento desde el punto de vista de conocer los sistemas fluviales, su comportamiento, su morfodinámica, para las rutas de navegación fluvial, sobre todo aquí en Argentina, en los ríos Uruguay, Paraguay, en donde el tráfico fluvial es muy importante. Eh, ¿Cuál es el impacto y la generación de sedimentos, producto de cambio climático, del uso de suelos, de las mineras? ¿Cuál es el impacto en la sedimentación de embalses, la implicancia en la biodiversidad que presentan los sedimentos y no olvidar el transporte de contaminantes asociados a los sedimentos? Entonces, hay una serie de factores que amerita que haya que entremos más, ¿no es cierto?, en la cuantificación de estas variables en los distintos cursos que cada país tiene. Bueno, hoy en día se pueden diferenciar, ¿no es cierto?, en cuanto a los instrumentos o técnicas empleadas para la medición del transporte de sedimento, aquellos instrumentos o lo que llamaríamos tradicionales, porque se vienen aplicando desde hace muchos años y décadas, o a aquellas nuevas tecnologías que van apareciendo, ¿no es cierto?, producto de las desventajas que los métodos tradicionales presentan. Una cosa, y esto siempre me gusta refrescarlo, aunque tal vez ya hay otros que lo hayan visto en la misma diapositiva, pero si queremos cuantificar sedimentos tenemos que tener un cierto conocimiento de qué es lo que queremos cuantificar y qué característica tiene nuestro curso de agua. Una de las consideraciones fundamentales es qué tipo de sedimento nosotros tenemos. ¿Por qué esto es tan importante? Porque si nuestro curso de agua presenta mucho lo que se denomina carga de lavado, los limos y las arcillas, estas se distribuyen uniformemente en la sección transversal. Entonces, una cuantificación tal vez superficial, tenemos una buena estimación de este tipo de carga de sedimento. Pero si nuestro curso presenta una gran cantidad de arenas, esta ya es más complejo porque la arena no se transporta uniformemente, ya sea en la transversal como en la vertical. Y aquí tenemos algunos ejemplos claros. Bueno, esto es un esquema, ¿no?, de cómo se distribuye la arena en la vertical. Entonces, si uno tomamos cualquier muestreador en forma superficial, tomamos una muestra de agua y la estimación de este tipo de carga va a ser subestimada y por lo tanto el valor que vamos a tener va a ser muy, muy erróneo. ¿Está? Entonces esa es una cuestión que tenemos que tener en cuenta a la hora de plantear una técnica de medición, una metodología de medición y qué equipo y qué instrumento vamos a utilizar. Si hacemos una analogía ahora sí con lo que mencioné de la medición de caudales, tenemos también desde hace ya de varias décadas, tenemos los muestreadores de sedimento, ¿tá?, en el cual ha habido un desarrollo en las últimas décadas en cuanto a la aparición de nuevos equipos básicamente adaptables a diferentes condiciones de flujo. Aquellos que se utilizan por vadeo, aquellos que se utilizan desde puente o aquellos que se utilizan desde una embarcación, y también para el tipo de corriente. No es lo mismo poner un muestreador en una corriente de baja velocidad que poner un muestreador en un gran río con altas velocidades, donde el peso y el tamaño debe ser mucho mayor. De ahí que aparecen diferentes tipos, ¿no es cierto?, de muestreadores de sedimento que se eligen de acuerdo a las características de la corriente. Estos muestreadores, lo fantástico de esto es que se siguen utilizando y el diseño básicamente de algunos de ellos no ha cambiado a través de las décadas. Se siguen utilizando los mismos muestreadores con un funcionamiento que está archicomprobado, la calidad de la información que uno obtiene. Otra particularidad, y esto lo menciono porque muchas veces se sigue cometiendo el error por ahí de que se considera que una muestra de sedimento se obtiene con cualquier cosa, hasta con un balde o con un recipiente. Y no, la cosa no es tan fácil por lo que mencioné anteriormente en cuanto a la heterogeneidad de la distribución de sedimentos en una sección de un curso, como así también algunas particularidades
que deben tener los muestreadores, como esta propiedad isocinética de que garantiza que la entrada del flujo en la boquilla sea igual a la velocidad de aproximación del flujo. Entonces, si esto no se cumple, se puede cometer errores importantes en la cuantificación de las concentraciones de sedimentos que uno está obteniendo. Particularmente, y otra vez, la gran problemática que presentan los materiales más gruesos, que en el rango de las arenas. ¿Está? Los muestreadores presentan están diseñados específicamente con una base física que garantizan esta propiedad. ¿Está? Bueno, como ustedes y los que ya tienen alguna experiencia o lo que surgió de esta presentación, ya se imaginan que, bueno, los instrumentos, estos muestreadores, si bien han sido, está bien comprobado en cuanto a la calidad, ¿no es cierto?, y a la confiabilidad de las mediciones, requieren elevados tiempos de medición, un gran esfuerzo de campo y de laboratorio, porque luego hay que ir a procesar las muestras, una peligrosidad en las mediciones, y este es un factor no menor, especialmente en grandes corrientes con tráfico fluvial importante. Son costosos, bueno, producto de todo lo anterior, y presentan una limitada resolución espacial que impide el entendimiento de esta variable. Imagínense en grandes ríos como los que tenemos aquí en el Paraná o en Uruguay, con 1000 metros o más de ancho de una sección transversal, la cantidad de puntos que uno necesitaría muestrear para tener una comprensión bien detallada de todo el proceso. Bueno, todo esto un poco explica el escaso número de estaciones hidrométricas que miden, ¿no es cierto?, y miden bien esta variable, pero aún así muchos países siguen utilizando estos tipos de instrumentos. Y los siguen utilizando ¿por qué? Y bueno, aquí aparecen de vuelta, bueno, antes de pasar a lo que son las nuevas técnicas, siempre es lindo ver un poco para poner en perspectiva los ambientes que uno mide. Fíjense, aquí tenemos la primera imagen creo que corresponde al río Uruguay, donde, bueno, ustedes pueden ver la dimensión de los ríos que tenemos en la zona. Uno requiere una embarcación de porte considerable, que se puede instalar estructuras para el manejo de estos equipos. Fíjense que el muestreador es el P61, que pesa 50 kilos. Entonces, su operación, digamos, y la embarcación que se requiere para su manejo no es algo menor. Y por supuesto la fuerza de los operarios para operarlo, ¿no? Que después de unas varias verticales se empieza a sentir. Bueno, después la toma de muestra, por supuesto, la llevarla al laboratorio y hacer todo el proceso. Entonces, un aforo sólido en un tipo de río como este requiere de un tiempo y esfuerzo y costos, por supuesto, bastante considerables. Bueno, y es aquí, y por todas estas desventajas, o así llamarlo, dificultades que presentan los métodos tradicionales, ha llevado, especialmente en la última década, a tratar de encontrar nuevas tecnologías, nuevas técnicas de medición, para mejorar la resolución espacial temporal, una mejor y conocida precisión, expandir las características de medición, es decir, no solo hacer un aforo y determinar cuánto caudal pasa, tanto líquido como sólido, sino también analizarlo espacialmente para tratar de explicar algunos comportamientos de los sistemas fluviales. Bueno, y por supuesto siempre está en la agenda reducir los costos de medición y una mayor seguridad para las mediciones. Entonces todo eso ha llevado que en las últimas décadas diferentes investigadores y grupos de investigación se enfocaran en determinar, ¿no es cierto? De vuelta, haciendo una analogía con los métodos para medir, o los equipos para medir los caudales líquidos, en el cual, como ya expliqué al principio, se concentraron básicamente en la técnica acústica, tecnología acústica. No ha pasado lo mismo con las técnicas para cuantificar sedimentos.
Han aparecido en las últimas décadas diferentes tecnologías, ¿no es cierto?, en el cual se han probado por un lado, las técnicas o tecnologías para laboratorio, para campo, dentro de campo para ambientes marinos o para ríos, y dentro de ríos para aquellos en el cual la carga de lavado es predominante, es decir, las muy arcillas, y para aquellos ríos donde hay una mezcla más heterogénea, una distribución granulométrica más expandida y se presentan con gran contenido de arenas. Entonces esto ha llevado a que no haya un enfoque muy dirigido como en el caso de los caudales líquidos para el transporte de sedimentos. Entonces han aparecido diferentes tecnologías basadas en tecnología óptica, tecnología por difracción láser, fotos digitales, hasta imágenes satélites. Ahora también hay un gran incremento del número de investigaciones en este sentido. Y tal vez la que más ha llevado o la que más ha tenido avances en investigación es la tecnología acústica también. Y esta presenta una ventaja fundamental con respecto a las otras nuevas técnicas, y es que, así como, por ejemplo, cuando uno realiza mediciones con embarcación en movimiento, en el cual va teniendo con alta resolución espacial el campo de velocidades en una sección transversal, puede obtener a su vez la variable que es la intensidad de señal de retorno, o denominado comúnmente llamado como backscatter. ¿Está? ¿Por qué? Porque la señal acústica rebota en las partículas y vuelve al traductor, y la intensidad de esa señal acústica va a depender de la cantidad de sedimento que tengamos. Un claro ejemplo, aquí tenemos esta sección transversal donde ustedes pueden ver, esto es backscatter, ¿no? Verde, mayor backscatter, azul, menor backscatter, lo que nos está indicando, de alguna manera, dónde está la presencia de mayor concentraciones de sedimento. Y así podemos mencionar diferentes ejemplos, ¿no? Este es un ejemplo del río Missouri. Fíjense arriba la distribución de velocidades que se obtiene con un perfilador acústico Doppler, y abajo es el backscatter. Fíjense la diferencia en backscatter que hay, lo que da una idea de las concentraciones de sedimento y cómo se distribuyen en la sección transversal. Este es otro ejemplo. Esta es una sección muy particular del río Paraná. Fíjense que esta tiene 35 metros de profundidad. Es una contracción, en donde es muy particular porque aquí ocurre fenómenos bastante particulares, donde el flujo está desfasado de lo que son las zonas de máximos transporte de sedimento. Entonces, bueno, justamente esa es otra importancia, ¿no es cierto?, de usar esta tecnología para análisis de este tipo y explicar cómo se comporta el río y qué produce esos desfasajes. Más allá de la cuantificación del transporte en sí. Fíjense en esta sección particular, y bueno, y generalmente, más allá de esta secciones de grandes ríos, hacen un muestreo con método tradicional, es decir, bajar un muestreador de sedimento en 35 metros en una sección de aproximadamente 700 metros de ancho. Ustedes imagínense el trabajo y el esfuerzo que eso amerita. Bueno, es por ello que, bueno, diferentes, en particular nuestro grupo de investigación y otros grupos del mundo, ha empezado a desarrollar este tipo o investigar acerca de esta cuestión del uso de esta tecnología, y básicamente tratar de transformar esa señal acústica en concentraciones de sedimento, que unido con la distribución de velocidades uno puede calcular cuál es el caudal sólido en una sección particular. Entonces, los esfuerzos actualmente es en distintos ríos del mundo con diferentes características, y tratar de poner toda la carne en el asador, diríamos aquí en Argentina, en cuanto a, bueno, medir con métodos tradicionales, con muestreadores, que siempre se utilizan y se deben utilizar para validar y calibrar cualquier nueva técnica que se esté empleando. En este caso, la acústica. U otra técnica en particular. Siempre cuando se plantean nuevos equipos o nuevas tecnologías, es importante contrastar con lo más preciso que podemos tener, que en este caso son muestras físicas de agua, con muestradores adecuados para ello.
Entonces nuestro trabajo actualmente se basa en esto. Ahí en la página de Tela podrán encontrar algunas publicaciones relacionadas a estas calibraciones y uso de instrumentos acústicos para cuantificar transporte de sedimentos, que no voy a entrar en detalle en esta presentación por una cuestión de tiempo. Bien. Bueno, después, aquí anteriormente le mostré ejemplos de mediciones cuando uno realiza con instrumentos acústicos navegando la sección transversal de lado a lado. También hay otra técnica que se utiliza con instrumentos acústicos fijos en una sección transversal, en el cual está bien documentada en esta publicación que aquí les menciono. Esta técnica, en la cual es una de las pocas técnicas, digamos, que ya está documentada y en el cual ya hay una metodología de medición, presenta la desventaja de que se limita a pequeños cauces, como ustedes pueden ver, porque el bin acústico no penetra tanto en el curso de agua, y en aquellos cursos donde hay una mezcla homogénea de sedimento en la sección transversal. Que hay casos, pero bueno, no son tan comunes porque siempre la fracción gruesa está presente en cursos fluviales y eso genera problema a la hora de aplicar este tipo de metodologías, justamente por la no uniformidad que hay en la sección transversal. Bueno, y para finalizar un poco esta charla y hacer algunas consideraciones finales, como ustedes verán, el transporte de sedimentos sigue siendo una variable no fácil de cuantificar. No hay una nueva técnica que reemplaza a los muestreadores actualmente, si bien hay avances con las técnicas, por ejemplo, acústica o la óptica, por ejemplo, los famosos turbidímetros. Se requiere aún de mayores investigaciones que permitan de alguna forma reemplazar a los muestradores tradicionales. Pero ha habido muchos avances y en algunos sistemas sí estamos planteando ya tratar de reemplazar o hacer mediciones con acústica antes que los métodos tradicionales. Entonces, un poco a la hora de definir qué metodología y qué técnica vamos a emplear para medir transporte de sedimento, es muy bueno saber previamente qué tipo de material tenemos presente, en cuanto a tamaño y distribución en la sección transversal. En función de eso y en función de la magnitud del curso que queremos evaluar, bueno, ver qué equipo técnica se podría implementar. Y la otra cuestión es no plantear una técnica única para un curso particular, sino que se pueden plantear técnicas combinadas, ¿está? En función de lo que dije anteriormente. Es decir, por ejemplo, el empleo de los turbidímetros es una muy buena alternativa, pero los turbidímetros son muestras puntuales que uno obtiene en una sección. Entonces, puede ser muy valioso y muy práctico y sencillo instalar un turbidímetro que me registre el cambio de turbidez que lo da básicamente los sedimentos finos, los limos y arcillas, ¿está? Y que sabemos que está distribuido homogéneamente en la sección. Y después plantear otro método, otra técnica para cuantificar el material más grueso, que como vimos está localizado en subsecciones de la sección transversal, o que se incrementa de la superficie hasta el fondo. Entonces, este tipo de aproximaciones es por ahí la que yo recomiendo, y que facilita un poco la cuantificación del transporte de sedimento y con una resolución mayor. Bueno, se desprende que siempre vamos a necesitar los muestreadores tradicionales por ahora, porque toda nueva técnica debe ser validada y contrastada con algo medido, ¿está? Se requieren muestras físicas siempre, y por lo tanto muestreadores para, por ejemplo, calidad de agua, como mencionó Marcelo hoy, para validar algunos sensores de calidad de agua o para otras propiedades químicas de la fase sólida, el análisis de isótopos,
de bacterias, de mineralogía, etcétera. Por lo tanto, los muestreadores todavía se siguen usando y se deben seguir usando por un tiempo hasta que se produzcan mayores avances en cuanto a esto. De vuelta, hay muchos avances de nuevas técnicas, especialmente la acústica. Hay muchas publicaciones al respecto. Algunas están presentes ahí en la página web de Tela, en la cual pueden consultar. Y bueno, también nuestros contactos siempre están disponibles ahí, así que estamos a disposición para las dudas que le vayan surgiendo. Y bueno, luego de esta presentación, si hay alguna pregunta, bienvenida. Gracias a todos. Muchas gracias, Ricardo. Y claramente lo que mencionabas al final de que se debería continuar el monitoreo clásico, tradicional, para contrastar sobre las nuevas metodologías que están saliendo. Y eso es de mucho interés porque a veces hay técnicas donde obtenemos la concentración o el transporte de sedimento suspendido en la superficie de agua y pensamos que ese es todo el sedimento que lleva al río, ¿no? Lo extrapolamos y nos olvidamos que lo que están por debajo son las arenas y las arenas son las responsables para la morfología del río. Entonces, importante lo que acabas de mencionar. Bueno, acá tenemos varias preguntas. Voy a ir leyendo unas que otras. Vamos a ver, vamos a ir en orden. Lincoln Esteban pregunta, de repente Marcelo nos ayudas con esta pregunta, entre la metodología con LSPIB o LSPIB y ADSP, ¿cuál tiene mejor exactitud para la medición de caudales en ríos poco profundos? En el caso de las cuencas que, digamos, de alta montaña, los Andes, por ejemplo. Son técnicas que han tenido diferentes, que en la actualidad tienen distintos desarrollos. El SPIB al momento no podríamos hablar con precisiones menores, con mejor precisión que un 10%, pero obviamente cuando los tirantes bajan, hay que analizar también el tema de la rugosidad, porque recuerden que lo que sigue el SPIB son patrones superficiales, hay rugosidades de fondo grande, quizá inducidos por macro rugosidades, hacen que esos patrones quizá están estacionarios y afecten lo que uno estima que es el movimiento de la superficie. Entonces, en principio, habría que pensarlo no solo en la profundidad, sino también con la rugosidad. Lamentablemente, con profundidades menores al 30 centímetros, ADSP no se puede utilizar. Incluso las nuevas versiones de ADSP que han trabajado mucho en ser multifrecuencia y usar mayores frecuencias cerca de profundidades bajas, pero lamentablemente con menos de 30 centímetros no se puede. Entonces eliminaría el uso de ADSP para profundidades menores a 30 centímetros o 45 centímetros. Y bueno, con una incertidumbre mayor porque es parte de lo que uno pierde de monitorear. Pero todavía las técnicas hidroacústicas, en caso de comparación de que ambas puedan medir bien, las técnicas hidroacústicas, debido a tantos años de desarrollo, tienen mejor precisión que el SPIB hasta ahora. Correcto, gracias Marcelo. Gracias, muy interesante. Jesús Sosa nos pregunta si se podría, precisar si requiere licencia para la emisión de sedimentos. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿influye en algo un perfilador con RTK para la emisión de sedimentos? Y la otra pregunta que también hace es, ¿qué tanta diferencia hace medir sedimentos con el S5 y el M9? No sé si de repente Ricardo, que has hablado más de sedimentos, ¿nos ayudas con eso? A ver, con respecto a la primera pregunta de un sistema RTK como el de GPS, a ver, influye en la medida que influye en la medición del caudal líquido. No va a influir en la obtención de la señal de retorno, de la intensidad de la señal de retorno, que es la que uno finalmente utiliza para transformar esa señal en concentraciones de sedimento. En ese sentido no influye en nada, pero el RTK sí influye en la precisión del GPS y por lo tanto influye en la precisión del caudal líquido que se obtiene. Para el cálculo de transporte de sedimentos se requiere el caudal líquido, el caudal sol y las concentraciones. Entonces, en ese sentido sí va a influir en la medición. ¿Y la otra pregunta? Era sobre el S5 y el M9.
Eh, a ver, una de las cosas que sí influye en la determinación de las concentraciones de sedimentos es la frecuencia acústica. En función de la frecuencia acústica, una frecuencia va a ser más sensible a un determinado tamaño de partícula y a otra frecuencia va a ser más sensible a otro determinado tamaño de partículas. Y eso es una de las cosas en las cuales está en evaluación. Entonces, el S5 y el M9 tienen distintas frecuencias acústicas y por lo tanto van a ser sensibles a distintos tamaños de sedimentos. ¿Eh? Pero eso es una de las cosas en las cuales se está evaluando. Perfecto, Ricardo. Muchas gracias. Aquí tengo una pregunta, de repente Marcelo, ¿nos ayudas? Eh, Henry nos pregunta, como sabemos, el USGS o el USGS ha creado el software QREP para verificar las mediciones sin importar la marca y lo más importante, determinar la incertidumbre de una medición dinámica con ADCPB. Pero existe, lo que pregunta es si existe, digamos, para determinar también la incertidumbre en mediciones estáticas, es lo que nos manifiesta Henry. Sí, bueno, gracias por la pregunta, muy interesante la pregunta. Existen dos, QREP ha revolucionado el tema del análisis de los datos. Nosotros recomendamos para procesar los datos. Hay dos versiones de QREP porque están preparadas por dos agencias. Lo hizo la misma persona, pero el mismo grupo de trabajo, pero para dos agencias diferentes. Está el QREP que usa internamente el USGS, que es el que recomienda el USGS, y también hay un QREP internacional, que es un grupo de hidrometría internacional, con el cual también nosotros estamos trabajando, que ellos, debido a que son otras agencias, tienen otras recomendaciones. Entonces, hay dos versiones de QREP para embarcaciones móviles. Las dos calculan incertidumbre y la QREP internacional sumó otro análisis de incertidumbre nuevo que he hecho por los franceses. Entonces, para dispositivos móviles, quería agregar que hay dos QREP ahora, uno para el USGS y otro internacional, y ambos estiman incertidumbres, pero el internacional agrega un método francés. Lo que no hay nada hasta ahora es QREP con incertidumbre para estacionario. QREP para estacionario ya se hace, pero no estima incertidumbre. Eso es algo que se está trabajando a nivel internacional. Y bueno, algo que queremos decir es que un desafío que tenemos como comunidad en Latinoamérica es hacer la traducción de QREP al español también. Así que ese sería nuestro próximo proyecto, según lo que hablamos con Kevin, Jorge y todo el grupo, es que así como el primer proyecto fue hacer una adaptación del manual, también sería el tema de hacer la traducción de QREP al español. Que no es solamente, muchas veces nos dicen, no es solo una traducción, porque ahora en Google uno carga material y se lo traduce. No es solo eso, sino que adaptar también la forma en que cada país llama a las cosas, e incluso adaptarlo también desde el punto de vista técnico a nuestras comunidades. Gracias, Marcelo. Muy importante la nueva propuesta para el trabajo de todo el grupo. Hay otra pregunta de Wilmer Roca. Nos dice, ¿en qué rangos de caudales líquidos mínimos se recomienda emplear los métodos LSPIB y ADCP? Bueno, ahí es solamente, el SPIB se puede utilizar siempre que se pueda, siempre que el patrón superficial sea representativo de las velocidades del flujo. En el caso de que no, por ahí hay velocidades muy bajas que la superficie libre no muestra el movimiento, entonces hay que agregarle un trazador que podría ser, nosotros le llamamos viruta, es madera molida, que es lo que nosotros tiramos sobre en los casos que no tiene suficiente trazador. Entonces, no habría umbral de caudales para el SPB siempre y cuando le agreguemos trazadores. En cambio, para ADCP sí hay un umbral que tiene que ver con la profundidad y no con el caudal. Perfecto, Marcelo. Aquí hay una pregunta de Juan Gabriel Chávez a Ricardo. Nos menciona, la distribución de sedimentos de lavado y suspensión se puede ver con retrodispersión, el backscatter. Nos menciona el Sontec EV9. ¿Esto da una idea del tipo de sedimento o es necesario obtener muestras puntuales en las verticales a diferentes profundidades? Muestreo puntual no integrado.
creo que lo respondiste, pero no sé si podrías, de alguna forma. Sí, resalto de vuelta la importancia de conocer previamente qué tipo de sedimento uno tiene en el curso y de esa manera interpretar interpretar la señal, qué está produciendo esa señal acústica. ¿Está? En general sí podemos hablar que las partículas más gruesas en el rango de las arenas son las que mayor Baskater producen. ¿Está? En una mezcla entre limus, arcillas y arenas. Entonces, en una mezcla de ese tipo, las arenas son las que mayor Baskater producen y por lo tanto, si en los ejemplos que mostré en la sección transversal, donde se veían que en determinadas áreas, zonas, había mayor Baskater, y sí, estamos en condiciones de afirmar que ese Baskater está producido básicamente por la fracción más gruesa, ¿está? Y no la fracción fina. Correcto, Por eso correcto. siempre es importante Siguiente ir muestreo. primero, evaluar qué tipo en el río que uno quiere evaluar, qué tipo de sedimento uno tiene, y en función de eso ver qué técnica emplear, ¿no es cierto? Y si es la acústica, interpretar Ujú. mejor la señal, ¿no? Perfecto, Ricardo. Juan Gabriel pregunta también, dice si es posible hacer la estimación de concentración de sedimentos con el método estacionario de la ESP. Sí, por supuesto. Con el Ujú, mismo principio que se hace estacionario para medir el perfil de velocidades, ujú, uno puede obtiene la información del perfil del Baskater, de la señal de retorno, y ujú. después poder transformar la concentración de sedimento. Correcto. Solo para Es- agregar algo ahí, Dale, que dale. quizás el tiempo el que hay que estar estacionario para medir sedimentos, quizás sea diferente que el tiempo que uno tiene que estar estacionario para medir caudales. Entonces es interesante definir un tiempo óptimo de acuerdo al objetivo de la medición. No pensar que es el mismo tiempo. No sé, Ricardo, si te parece bien. Sí, totalmente. También esas son cuestiones a explorar, ¿no? Porque Exacto. también depende de río a río, de corriente a corriente, en función de las características de turbulencia, del tipo de sedimento que tiene, etcétera. Y la morfología del río, Y la que es lo morfología, que... exacto. También nos pregunta Juan Gabriel si es posible usar el ASP para estimación de transporte de fondo, sedimentos de fondo. Sí, hay avances científicos en cuanto a eso también. Yo no he hablado hoy nada, pero con una de las funciones de los ADCP, que es la del bottom track, que los que han medido con el ADCP lo conocen, esa es una señal acústica independiente de la señal acústica que se utiliza para medir la velocidad del flujo, que es la que se encarga de rebotar en el fondo y medir la profundidad del fondo. Pero también se puede inferir la velocidad de con qué velocidad las partículas se están moviendo cerca del fondo. ¿Está? Entonces hay avances científicos al respecto, y se puede llegar a inferir esa. Ahí en la página Perfecto. web también hay unas publicaciones que tratan sobre ese tema. Y es la tesis de doctorado de Ana Heredia, así que Ana, tenés para contactar. Exacto, exacto. Y también quizá me anticipo, Jorge, que es una sugerencia de Kevin, que quizá este puede ser un tópico para futuras charlas y que también nos sugiere eso, de que si ustedes pueden ir brindando en el chat también posibles tópicos para futuras charlas, por favor. Claro que sí. Y al correo, tenemos en la página de Tela, tenemos un correo de contacto, por favor, sugieran, tenemos, como habrán visto, expertos de muchos países y expertos realmente de los que hacen el trabajo, los desarrollos de software, los artículos, así que encantado de realizar el próximo webinar en los temas que les interesen. Yo diría la última pregunta que podamos tener, Henry, nos pregunta, la OSGS, entiendo que están trabajando en el software STA para determinar la concentración de sedimentos por el método backscatter para mediciones dinámicas. De igual forma se tiene ASET, hasta el momento no se tiene para los diferentes modelos o marcas. ¿Cuáles serían los puntos críticos a tener en cuenta para implementarlos? Sí, es una buena pregunta. Y va de vuelta a lo que mencionaba anteriormente, de que todavía a comparación de los caudales líquidos no hay un desarrollo tan completo.
Pero bueno, básicamente el STA y el ASET son modelos muy similares en el cual estamos trabajando justamente para hacer una combinación entre ambos software. Lo hemos aplicado en diferentes ríos eh, con muy buenos resultados para algunos de ellos y no tanto para otros, producto básicamente de que las características de sedimento en suspensión fueron distintas. Entonces, de vuelta, la recomendación es ver qué tipo de sedimento tengo, eh, cuál es la distribución granulométrica de los sedimentos para cada río, y con eso va a dar un indicio de que ande mejor o peor la aplicación de estos software. ¿Está? Y por otra parte, depende del fabricante, porque lo que hacen, después ya entramos más en detalle, ¿no? Pero la transformación de señal acústica a concentración de sedimento es empleando la ecuación del sonar en agua, que tiene una determinada cantidad de parámetros y variables, que no todos los fabricantes la proveen para resolver esa ecuación. Entonces, en ese sentido hubo más avance en una empresa que en otra. Por ejemplo, con Teledyne es que provee un poco más de parámetros para resolver la ecuación acústica, mientras que Sontec todavía está un poco reacio a proveer mayor detalles en cuanto a esos parámetros. Entonces, por eso es la razón de la cual los avances se han ido más hacia el lado de un fabricante que de otro. Perfecto, Ricardo. Por la premura del tiempo, quiero agradecer a Carlos Marcelo, a Ricardo por las brillantes presentaciones y siempre los escucho siempre y siempre es un placer aprender de ustedes. Y nada, como decía Marcelo, por favor envíenos al correo sus recomendaciones de qué webinars podríamos organizar en el futuro. Y ahora les dejo con Ana Heredia, quien nos va a presentar el primer producto de Tela oficialmente. Y como ya decía Carlos Marcelo, tenemos otras ideas para seguir trabajando. Y nada, Ana, por favor, preséntanos el manual. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge. Buenas tardes para Argentina, buenos días para el resto. Ahora lo que voy a hacer yo es presentarle, lo hice en modo de presentación con un PowerPoint de nuestro primer producto como Tela. Permiso, voy a compartir la pantalla. Denme un segundito. Ahí está, no sé si pueden ver. Sí, sí se ve, Ana, sí. Pero Bien, tenemos la presentación. dale. Ahí lo ven. Perfecto. Bueno, de 10. Bueno, acá está en la carátula, está titulado Aforo de caudales con perfiles de corriente acústicos Doppler desde una embarcación en movimiento, que es la traducción del documento del USGS, traducción y adaptación también, ¿cierto? En la que trabajamos en conjunto. Al principio está formado por el prólogo, actualizaciones y cambios importantes que se realizaron respecto a otras ediciones, que con esto hay que tener cuidado, son actualizaciones al día de la fecha del documento. Algo muy importante, las abreviaciones y acrónimos. Hay muchos conceptos que nosotros trabajamos en iniciales, asimismo el ASP, y algunos en inglés. Entonces está esta primera parte de aclaración, un breve resumen y una introducción respecto al informe. Luego está la parte quizá un poco más técnica, que ya empieza con la preparación del equipamiento, que incluye todos los procedimientos previos al día de la medición para garantizar el buen almacenamiento de los datos y asegurar que el instrumento sea el correcto de acuerdo a las necesidades que tengamos, es decir, tipo de río, profundidades, con sedimentos, sin sedimentos, entre otras cosas. El siguiente ítem hace referencia a la preparación e inspección final del equipo, es decir, también de nuevo esta actividad previa a ir al campo, verificar que esté baterías cargadas, todos los cables, probar que funcione, entre otras cosas. Ahora estas 4 etapas que presento acá ya serían en sí mismo, ya en el sitio de medición quizás, que está dividida en 4. En primer lugar, lo que son los procedimientos de preparación en el campo.
que sería, bueno, la selección del sitio de medición, el armado, el montaje del equipo, la configuración, ya sea reloj interno, las pruebas de diagnóstico, la calibración de la brújula, etc. Es decir, son todos los pasos previos a la medición de caudal propiamente dicho. El siguiente punto hace referencia a los procedimientos de aforo de caudales, es decir, bueno, se presentan algunas particularidades respecto a las condiciones de flujo que se van a medir, las condiciones, si son ideales o no ideales, problemas que se puedan presentar durante la medición, la operación de la embarcación y un procedimiento paso a paso de respecto al instrumento ya en el agua midiendo. El tercer paso sería los procedimientos de campo posteriores a la medición, pero también de nuevo estando en el sitio de medición, que son por ejemplo guardar la información en otro sitio seguro, además de la memoria del instrumento de la computadora, y hacer procesamientos rápidos, por ejemplo ahí puse el QREV o el QREV internacional, que nos permitan identificar en el lugar si las mediciones son suficientes, si alguna presenta fallas que podamos mejorar ahí mismo en el sitio de medición. Y por último está lo referido al procedimiento en gabinete, que hace referencia, bueno, a la elaboración de los informes, al análisis detallado ahora de las mediciones, la revisión, entre otras tareas. Por último, se presenta un glosario, que también, asimismo como la definición de abreviaturas, es importante y trabajamos mucho en esto de elegir los conceptos más adecuados o más utilizados a nivel Latinoamérica y uniformizar, por ejemplo, el caso de caudal, si lo llamamos caudal, descarga, corriente, etc. Bueno, estuvimos trabajando en eso de uniformizar términos y cuenta con un conjunto de anexos que ya hacen referencia quizá a temas más particulares. Por ejemplo, el anexo A respecto a los conceptos operativos básicos de la DCP, los tipos de banda estrecha, banda ancha, cómo se mide el perfil de velocidad, cómo se hace el cálculo del caudal a partir de los datos medios. El anexo B, una recopilación de los datos en condiciones de fondo móvil, que acá está muy interesante porque se denuncian métodos para identificar fondo móvil y cómo el fondo móvil afecta la medición de caudal líquido. Un tercer anexo sobre la descripción de los modos de medición de velocidad de agua, que en este caso se diferencia entre los instrumentos SONTEC, el M9, el S5 o los de Teledyne RDI, y se mencionan los distintos modos de velocidad y las configuraciones automáticas que están asociadas a cada tipo de instrumento. El cuarto anexo está referido a las pruebas de alineación de las acústicos, cómo es el procedimiento en campo y en laboratorio o en oficina. Un anexo E de formularios y guías de referencia rápida, que nos sirven quizá de paso a paso, checklist a veces, a la hora de realizar las mediciones. Y un último anexo referido al procedimiento, el procesamiento de las mediciones. ¿Cuál es el detalle del procedimiento recomendado? La identificación de los distintos tipos de errores, ya sea la brújula, el GPS. ¿Qué pasa con los datos no válidos, tanto para SONTEC o para WinRiver? Bueno, y ese es el contenido en general de todo este documento que va a estar disponible, está disponible ya en la página web y lo pueden descargar. Y bueno, como dijo Marcelo, la idea es que no es solamente una traducción, sino que es una adaptación, también una interpretación, que es muy importante tenerla en nuestro idioma y esperamos que nos sea de utilidad a todos los que nos dedicamos a lo que es mediciones de caudal. Dejo de compartir. Ahí está, así los puedo ver. Ahí está. Bueno, y agradecemos mucho a todos los que han participado. La verdad nos pone muy contento la cantidad de participantes, las dudas, y los invitamos a sumarse al grupo.
Es una iniciativa, no es un grupo cerrado, sino es un grupo colaborativo. La idea es que cuanto más seamos, mejor sea. Si tienen temas de interés que les parezcan que puedan ser para próximos webinar, por favor compártanlos en el chat o por el correo electrónico, y bueno, estén atentos a los próximos eventos que vamos a estar publicando todo, ya sea en la página web, en la solapa de eventos o por las redes sociales, que tenemos Instagram, Twitter, LinkedIn, me parece. Y bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Y bueno, creo que cerramos, gracias también a los que expusieron, gracias a Kevin, que siempre nos acompaña. Y bueno, damos por finalizado el webinar. Muchas gracias a todos. Gracias.